A continuación se presenta el análisis jurídico del caso Petro Urrego vs. Colombia. Sentencia del 8 de julio de 2020. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Para iniciar debemos conocer la operatividad del El Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos es uno de los 3 sistemas regionales existentes a nivel mundial, junto con el Sistema Europeo y el Sistema Africano. El Sistema Interamericano surge como uno de los resultados obtenidos con la creación de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la cual fue aprobada por la 9ª Conferencia Internacional Americana. Realizada en 1948 en la ciudad de Bogotá, donde además se llevó a cabo la creación de la Organización de Estados Americanos, OEA. En el año 1969 se suscribió la Convención Americana sobre Derechos Humanos en San José de Costa Rica, considerada como el principal instrumento jurídico del sistema regional de protección. Pues por medio de esta, se establece el catálogo de derechos humanos y se crea la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como el tribunal con la capacidad de sancionar a los estados que violen los derechos humanos contenidos en esta convención. Debe mencionarse que la activación del sistema interamericano requiere del agotamiento de los recursos jurídicos al interior del estado responsable, pues el sistema es de naturaleza subsidiaria y complementaria. En el caso de Colombia, la Corte Interamericana puede emitir sanciones en su contra, gracias a que desde junio de 1985 el Estado decidió reconocer la competencia contenciosa de este tribunal, la cual es necesaria para poder emitir las sentencias en su contra. Con base en ello, a continuación se presentan los hechos violatorios de los derechos humanos que fueron atribuidos al actuar del Estado por medio de sus agentes, junto con lo ordenado por la Corte Interamericana. Y que se retratan en el siguiente caso. Caso Petro Urrego vs. Colombia. Sentencia del 8 de julio de 2020. Hechos de la sentencia. El señor Gustavo Francisco Petro Urrego nació el 19 de abril de 1960. Es un político y economista que se identifica como líder de izquierda y oposición. Primero se vinculó como militante del movimiento guerrillero 19 de abril, M19, grupo en el que llegó a ser miembro de la dirección de la región central. Fungió como personero de Zipaquirá en 1981 y concejal entre 1984 y 1986. Después de la suscripción del acuerdo de paz entre el Estado y el M19 en 1990, y la subsecuente incorporación de los integrantes de dicho grupo a la política a través del Partido Alianza Democrática M19, el señor Petro fue elegido, entre otros, a los siguientes cargos públicos: miembro de la Cámara de Representantes en 1991, 1998 y 2002, y del Senado en 2006 y 2018. En el 2010, el señor Petro se presentó como candidato a la presidencia de la República de Colombia. El 30 de octubre de 2011, fue elegido alcalde mayor de Bogotá, cargo que ocupó entre el 1 de enero de 2012 y el 1 de enero de 2016. Dicho cargo fue ejercido de manera ininterrumpida salvo por el periodo comprendido entre el 20 de marzo de 2014 y el 23 de abril de 2014, en virtud de la sanción de destitución e inhabilidad dispuesta por la Procuraduría General el 9 de diciembre de 2013. La crisis de recolección de basura en la ciudad de Bogotá a finales del año 2012. Previo a la toma de posesión del señor Petro como alcalde de Bogotá, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos ordenó, mediante resolución 364 de 25 de mayo de 2011, la apertura de la licitación pública número 001, a fin de concesionar el servicio público de aseo en la ciudad. Dicha licitación tuvo por objeto concesionar bajo la figura de áreas de servicio exclusivo la prestación del servicio público domiciliario de aseo en la ciudad de Bogotá. El 8 de septiembre de 2011, a través de la resolución 552, la UAS declaró la urgencia manifiesta de dar continuidad a la prestación del servicio público de aseo, por lo que el 12 de septiembre de 2011 celebró los contratos número 157E, 158E, 159E y 160E con las empresas Ciudad Limpia, Aseo Capital, Lime y Atesa, todas operadoras privadas, para la prestación del servicio público de aseo en Bogotá por un término de 6 meses. El 10 de diciembre de 2012, el señor Petro expidió el decreto 564,
mediante el cual se adoptaron disposiciones para asegurar la prestación del servicio público de aseo en el Distrito Capital en acatamiento de las órdenes impartidas por la Corte Constitucional. Proceso disciplinario ante la Procuraduría General por la modificación del esquema de prestación del servicio público de aseo en la ciudad de Bogotá. En enero de 2013, el secretario general de la Federación Regional de Trabajadores, un concejal del Distrito de Bogotá, el personero del Distrito de Bogotá y el defensor del pueblo presentaron una queja contra el alcalde de Bogotá ante el Procurador General. El 13 de enero del mismo año, dicha autoridad emitió un auto mediante el cual delegó en la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General la competencia para adelantar una investigación disciplinaria contra el señor Petro, en su calidad de alcalde de Bogotá, por presuntas irregularidades relacionadas a la prestación del servicio público de aseo. El 20 de junio de 2013, la Sala Disciplinaria formuló cargos contra el señor Petro. Primer cargo, falta disciplinaria gravísima por haber tomado la decisión, para el segundo semestre de 2012, y en su condición de alcalde mayor de Bogotá, de que las empresas del Distrito de Bogotá asumieran la prestación del servicio público de aseo. Segundo cargo, falta disciplinaria gravísima por haber expedido el decreto 564 del 10 de diciembre de 2012, mediante el cual se adoptó un esquema de prestación del servicio público de aseo en la ciudad de Bogotá totalmente contrario al ordenamiento jurídico. Tercer cargo, falta disciplinaria gravísima por haber expedido el decreto 570 del 14 de diciembre de 2012, mediante el cual autorizó el uso de vehículos tipo volquetas, con el fin de garantizar la continuidad del servicio público de aseo y como medida de precaución para minimizar eventuales impactos ambientales y sanitarios. El 9 de diciembre de 2013, luego de haber adelantado un procedimiento disciplinario, la Sala Disciplinaria declaró probados los 3 cargos formulados contra el señor Petro y lo juzgó responsable disciplinariamente. En consecuencia, el señor Petro fue sancionado con la pena de destitución como alcalde de Bogotá e inhabilidad general para ocupar cualquier cargo público por el término de 15 años. El 18 de marzo de 2014, la Comisión Interamericana emitió una resolución de medidas cautelares, mediante la cual solicitó al Estado la suspensión provisional de las decisiones de la Sala Disciplinaria. El 20 de marzo de 2014, mediante el decreto 570, el presidente de la República dispuso la destitución del señor Petro y encargó al señor Rafael Pardo Rueda como alcalde de Bogotá mientras se conformaba una terna para proceder a realizar la designación en los términos de la ley. El 23 de abril de 2014, el presidente de la República emitió el decreto 797 que dejó sin efectos el decreto 570. En virtud de ello, el señor Petro fue restituido al cargo de alcalde de Bogotá. Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. El 31 de marzo de 2014, el señor Petro interpuso ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca un medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra las resoluciones emitidas por la Sala Disciplinaria y solicitó medidas cautelares de urgencia con el objeto de ser reincorporado a su cargo y de que fueran restablecidos sus derechos políticos. El 13 de mayo de 2014, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca emitió resolución en la que decretó la suspensión provisional de los efectos jurídicos de las decisiones y ofició a la Procuraduría General para que tomara nota de la suspensión de la sanción de inhabilidad que recae sobre el señor Petro. El 15 de noviembre de 2017, el Consejo de Estado acogió la demanda y declaró la nulidad de las decisiones de la Sala Disciplinaria, subsecuentemente ordenando a la Procuraduría General el pago al señor Petro de los salarios y prestaciones dejados de percibir por el accionante durante el tiempo que estuvo efectivamente separado del servicio y dispuso lo siguiente: exhortar al Gobierno Nacional, al Congreso de la República y a la Procuraduría General de la Nación para que en un plazo no superior a 2 años, contando a partir de la notificación de esta providencia, implemente las reformas a que haya lugar, dirigidas a poner en plena vigencia los preceptos normativos contenidos en el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos en el orden interno. Responsabilidad estatal. La aplicación del principio de complementariedad. El Estado señaló que los efectos de la sanción de destitución e inhabilitación quedaron suspendidos mientras la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho era fallada de fondo por el Consejo de Estado. Por lo que el señor Petro habría podido concluir su mandato como alcalde de Bogotá.
Asimismo, señaló que la decisión del Consejo de Estado de 15 de noviembre de 2017 expulsó del mundo jurídico los actos administrativos sancionatorios expedidos por la Procuraduría, por lo que el señor Petro pudo ejercer sus derechos políticos y gozó de todas las garantías para participar en elecciones posteriores. En razón de lo anterior, corresponde reiterar que el sistema interamericano comparte con los sistemas nacionales la competencia para garantizar los derechos y libertades previstos en la Convención e investigar y en su caso, juzgar y sancionar las infracciones que se cometieren, y en segundo lugar, que si un caso concreto no es solucionado en la etapa interna o nacional, la Convención prevé un nivel internacional en el que los órganos principales son la Comisión y la Corte. El referido carácter complementario de la jurisdicción internacional significa que el sistema de protección instaurado por la Convención Americana no sustituye a las jurisdicciones nacionales, sino que las complementa. De tal manera, el Estado es el principal garante de los derechos humanos de las personas, por lo que, si se produce un acto violatorio de dichos derechos, es el quien debe de resolver el asunto a nivel interno y, de ser el caso, reparar, antes de tener que responder ante instancias internacionales. El Consejo de Estado expresó que lo anterior obedecía a que el artículo 23.2 convencional supone la preservación del principio democrático y la preponderancia del derecho a elegir que tienen los ciudadanos de Bogotá en observancia del principio de soberanía popular. De esta forma, razonó que el procurador carecía de competencia para imponer una sanción que implicó la destitución y la inhabilidad general del señor Petro debido a que sus acciones u omisiones, y manifestó. Colombia, como Estado parte del Pacto de San José de Costa Rica celebrado en 1969, se obliga a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción. Al ser la Corte Interamericana de Derechos Humanos un medio de protección, el intérprete autorizado de las normas convenidas en la Convención Americana de Derechos Humanos, sus decisiones tienen efectos vinculantes y de obligatoria observancia para los Estados partes, de tal manera que ellos están sometidos a verificar que las normas de su ordenamiento jurídico interno sean compatibles con las normas convenidas multilateralmente y que, en caso de que ello no lo sea, se adopten las medidas necesarias para su cumplimiento. Un control de convencionalidad del artículo 44.1 de la Ley 734 del 2002, fundamento sancionatorio en el presente caso, permite advertir una incompatibilidad entre tal disposición y el artículo 23.2 convencional y concluir, de manera diáfana, que la Procuraduría General de la Nación carecía de competencia para imponer una sanción que restringiera, casi que a perpetuidad, los derechos políticos de una persona para ser elegida en cargos de elección popular, como también para separarlo del cargo. Porque al no ser sancionado el señor Gustavo Petro por una conducta que constituyera un acto de corrupción, la Procuraduría General de la Nación contravino una disposición de rango superior, artículo 23.2 convencional, que obliga a que solo un juez penal, mediante una sentencia condenatoria dictada en un proceso penal, puede restringir los derechos políticos de una persona. La Corte considera que la decisión del Consejo de Estado constituyó un adecuado y oportuno control de convencionalidad de las sanciones de destitución e inhabilitación impuestas en contra del señor Petro por parte de la Procuraduría, en tanto cesó y reparó las violaciones a los derechos políticos que ocurrieron en perjuicio del señor Petro como resultado de dichas sanciones. En el presente caso, el tribunal constata que el inciso sexto del artículo 277 y el numeral primero del artículo 278 de la Constitución Política de Colombia no son incompatibles con el artículo 23 de la Convención Americana. Por otro lado, el Código Disciplinario Único prevé en sus artículos 44 y 45 la facultad de la Procuraduría para destituir e inhabilitar funcionarios públicos, y define las implicaciones de dichas sanciones. Pero la Corte ya concluyó anteriormente que una sanción de inhabilitación o destitución de un funcionario público democráticamente electo por vía de autoridad administrativa y no por condena por juez competente penal es contraria al artículo 23.2 de la Convención y al objeto o fin de la Convención. Puntos resolutivos. La Corte declara que el Estado es responsable por la violación de los derechos políticos, derecho a las garantías judiciales y el derecho a la integridad personal contenidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en perjuicio de Gustavo Petro Urrego. Y decide que el Estado debe
reconocer esta sentencia y por lo mismo esta constituye una forma de reparación. El Estado publicará, en el plazo de 6 meses, contado a partir de la notificación de la presente sentencia, en un tamaño de letra legible y adecuado. A. El resumen oficial de la presente sentencia elaborado por la Corte, por una sola vez, en el Diario Oficial. B. El resumen oficial de la presente sentencia elaborado por la Corte, por una sola vez, en un diario de amplia circulación nacional, y C. La presente sentencia en su integridad, disponible por un periodo de 1 año, en el sitio web oficial de la Procuraduría General de la Nación. El Estado adecuará, en un plazo razonable, su ordenamiento jurídico interno en relación con las facultades de la Procuraduría General de la Nación para afectar derechos políticos. El Estado pagará las cantidades fijadas en la presente sentencia por concepto de indemnización de daño inmaterial y por el reintegro de costas y gastos. El Estado, dentro del plazo de 1 año contado a partir de la notificación de esta sentencia, rendirá al Tribunal un informe sobre las medidas adoptadas para cumplir con la misma. La Corte supervisará el cumplimiento íntegro de esta sentencia, en ejercicio de sus atribuciones y en cumplimiento de sus deberes conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y dará por concluido el presente caso una vez que el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en la misma. Gracias.